Egunon Danori, bienvenidos un día más a este encuentro en el que BBK y Nueva Economía Forum Tribuna Euskadi tienen el gusto de compartir un desayuno con ustedes, el primero de este año 2019. Este miércoles 30 de enero nos acompaña Luis Garicano, que es responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos. Como siempre, antes de dar la palabra, invitamos a alguien que nos abra la figura, nos explique quién es Luis Garicano, para los que no le conozcan demasiado, aunque yo creo que ya lleva un bagaje vinculado sobre todo a la economía importante en España. El encargado de presentarnos a Luis Garicano es Luis Gordillo, que es portavoz autonómico de Ciudadanos Euskadi. Luis, la tribuna es suya. Muchas gracias, moderador. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy también con nosotros. Sacrificar una mañana o el inicio de la mañana de trabajo para estar aquí con nosotros y escuchar un poco lo que venimos a contaros y el programa también en parte que venimos a comentar. El presentador que tenemos hoy, el ponente que tenemos hoy, don Luis Garicano, es una persona, como ha dicho el moderador, que no necesita presentación. Es uno de los mejores economistas que ha dado este país, que ha dado España. Y lo cierto es que estamos no solo agradecidos, sino muy ilusionados con la participación de Luis en todas nuestras actividades, sobre todo en el partido, donde, además de ser el responsable económico, pues es siempre una persona de una inteligencia y de una sabiduría impresionante. Luis se formó en la Universidad de Chicago, luego pasó al Reino Unido, donde estuvo como catedrático de Economía en la London School of Economics, y luego finalmente ha vuelto a España. En este sentido, en este contexto, antes de darle la palabra, yo sí que quería resaltar un par de aspectos un poco de lo que es el programa El Liberalismo, que en el fondo Ciudadanos defiende aquí, defiende en España y defiende para Europa, aunque Luis luego me corregirá y sobre todo profundizará en el tema. En el fondo el liberalismo lo que pretende es recuperar espacios de libertad para el ciudadano, que el ciudadano tenga espacios de libertad. Los espacios de libertad son múltiples, pero sobre todo es libertad muchas veces frente al poder público. Nosotros lo que defendemos es una administración que sea gentil con la pequeña y mediana empresa, que no le ponga más burocracia, que no le ponga más trabas, que la pequeña y mediana empresa tenga la capacidad, la posibilidad de hacer negocio, que bastante difícil es tener una buena idea empresarial y llevarla a cabo, como para que encima la administración esté poniendo pegas. Nosotros lo que defendemos es una economía abierta, una economía liberal, una economía abierta que produzca actividad económica, con la que se recauden unos impuestos que sean justos y que sirva para financiar nuestro querido Estado social. Porque el liberalismo es compatible con el Estado social. Liberalismo y Estado social, de hecho, se necesitan. Nosotros, el liberalismo, lo que defiende también es una sociedad totalmente abierta, también en el plano personal. Y una sociedad, por qué no decirlo, donde el conocimiento de la lengua propia, la lengua local, la lengua cooficial, pueda ser un mérito, por supuesto, para el acceso a ciertos puestos y cuerpos, pero que no sea un requisito indispensable para acceder, por ejemplo, a ciertos puestos, por ejemplo, la sanidad. Que no valga más un conocimiento medio del idioma local o el idioma cooficial que, por ejemplo, tener un doctorado en medicina. Que el modelo que se ofrezca en los colegios públicos no sea solamente el modelo D, sino que haya una auténtica libertad, también una libertad de elección. Bien, no les voy a aburrir mucho más, simplemente le voy a ceder la palabra a mi compañero Luis Garicano, que además, como saben ustedes, es candidato a las próximas elecciones primarias internas en el partido. Nosotros hacemos elecciones primarias para el Parlamento Europeo. Con todos ustedes, don Luis Garicano. Muchas gracias. Egunon, muy buenos días. Es un placer estar aquí. Les agradezco muchísimo su presencia. Me he dejado el café, si me lo pueden acercar, y el agua. Gracias. Gracias, Luis. Como decía, es un placer estar aquí, gracias a BBK y gracias a los sponsors del foro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Como comentaba Luis, hace, no sé, casi demasiados años para contar, más de 25. En el año 91 me fui a estudiar a Bruselas, al Colegio de Europa, en Brujas,
Para mi generación, de la que algunos de ustedes son también miembros, Europa era un sueño. Europa era libertad, era la culminación de una modernización de España que todos anhelábamos. En aquellos años, si recuerdan, se firmó el Tratado de Maastricht, ¿no? Europa pasó a ser una unión y a tener un proyecto de unión monetaria. Eso fue en el año 91, cuando yo estaba en Brujas. En aquellos momentos también, por ejemplo, en Sudáfrica acabó el apartheid, Nelson Mandela subió al poder después de haber estado en la cárcel tantos años. En aquellos momentos cayó el muro de Berlín y en aquella Navidad, voluntariamente, la Unión Soviética desapareció. Algo que para los que habíamos crecido bajo la amenaza de una guerra nuclear era algo absolutamente fascinante, pasmoso, ¿no? Y si recuerdan, el resumen de la sensación que todos teníamos lo hizo Francis Fukuyama en un ensayo en el año 89, que luego fue un libro también en el 91, en un ensayo del 89 que llamó El fin de la historia, ¿no? Y la sensación que teníamos todos era que ya iba a ser imposible que hubiera, que es lo que argumentaba Fukuyama, hubiera una marcha atrás desde la democracia liberal y las economías de mercado de nuevo a otros sistemas. Ahora, mirando al mundo, ese optimismo que sentíamos en los 90 parece absolutamente, nos sorprende, nos parece ingenuo, nos parece un pasado lejano. Casi no podemos imaginar cómo fuimos tan optimistas, ¿no? Hubo, yo creo que 3 momentos de crisis que pusieron en cuestión los 3 elementos de aquel consenso. El primero, por supuesto, las Torres Gemelas, que con mucha claridad puso sobre la mesa lo que Samuel Huntington, que fue profesor de Fukuyama, llamó el conflicto de civilizaciones. Él decía que en realidad, bueno, pues que aunque no hubiera conflicto ideológico, había conflictos nacionales y entre civilizaciones. Luego vino la crisis de Lehman, que nos mostró que tampoco el capitalismo tenía los pies tan sólidos, que la crisis económica nos mostró que había muchos más problemas en el capitalismo, en la economía de mercado, de los que a lo mejor pensábamos en los años 90. Y luego vino la crisis del euro, que nos mostró que el optimismo que habíamos tenido sobre Europa también era quizás excesivo. Y a partir de esas 3 crisis se ha ido generando una corriente por debajo de, no sé si llamarla de descontento, que yo argumento en mi libro, el libro que estoy presentando estos días y que motiva también mi presencia aquí, El contraataque liberal. Y yo argumento en mi libro que hay un elemento más allá que es crucial en explicar todo el desconcierto en el que se encuentran nuestros países, ¿no? Un desconcierto que es sorprendente. Si lo piensan, objetivamente las cosas nunca han estado mejor. Centenares de millones, no millones, centenares de millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 10 años, en China y India en particular. Las enfermedades siguen disminuyendo, la esperanza de vida sigue aumentando, las guerras siguen desapareciendo. Solo, como dice Steven Pinker en su libro, solo una media luna, digamos, entre Nigeria y Afganistán, más o menos, tiene todavía conflictos en todo el mundo, no hay nada más de guerras. Y sin embargo, el desconcierto es evidente y el aumento del populismo y del nacionalpopulismo que vemos sucede por doquier. Y como les decía, más allá de estas 3 crisis, me parece que hay una cosa más profunda en esta disatisfacción de las clases medias que lleva a esta incertidumbre y esta ansiedad. Y es el cambio tecnológico. Es en parte también la globalización, pero yo creo que sobre todo el cambio tecnológico. Realmente en los años venideros vamos a ver un enorme cambio en la naturaleza del trabajo y un enorme progreso de la automatización. La inteligencia artificial es una revolución seguramente tan importante como la electricidad. En cualquier profesión, como cualquiera de las que nosotros, los que estamos en esta habitación ahora, seguramente hacemos, en cualquier profesión va a haber un cambio a medida que muchas de las decisiones se automaticen. Piensen desde, por ejemplo, en medicina, en disciplinas que tienen mucho que ver con la identificación de enfermedades, con el diagnóstico, particularmente el diagnóstico visual, como un dermatólogo que mira tumores a base de ver
el color de los lunares en la espalda, por ejemplo, o de un patólogo o de un radiólogo que ve los rayos X. Bueno, sabemos que el 5% de error es lo que los humanos incurren al identificar una imagen, y más o menos entre este año y el pasado las máquinas han pasado ese 5%. Saben que en el reconocimiento de voz las máquinas también, la inteligencia artificial también ha bajado del 5% humano, y ahora mismo la verdad es que yo le dicto cuando estoy en el coche a mi Google, a mi reconocimiento de voz de Google, frases o palabras o ideas, etcétera, y me la reconoce prácticamente perfectamente. Entonces, esto supone un shock sobre todo para las profesiones, digamos, que llamamos rutinarias. Rutinarias manuales e intelectuales. Rutinarias quiere decir profesiones que podemos definir con un algoritmo. Profesiones en las que con unas reglas, primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto, podemos llegar del principio al final. Un diagnóstico de medicina en muchos casos es algorítmico. Trabajar con una hoja de cálculo para hacer las cuentas de una empresa es algorítmico. Muchas profesiones que hacen nuestras clases medias tienen ese riesgo de ser sustituidas por un algoritmo. No quiere decir, y yo creo que el argumento del libro y el argumento que yo les hago, no es que el trabajo vaya a desaparecer y que no vaya a haber cosas para que la gente haga. Al revés, los humanos somos fantásticos en inventarnos cosas. Aquí tenemos seguramente a una persona que será Community Manager de Ciudadanos. Tenemos gente de redes, tenemos gente que trabaja en Facebook, tenemos gente que trabaja en WhatsApp, tenemos gente que hace coaching, tenemos gente que hace terapias, tenemos gente que hace masajes, no digo en Ciudadanos, digo en la sociedad. Es decir, miles de profesiones nuevas que van surgiendo, que la gente va imaginando, ¿no? Al final, los humanos somos capaces de contar historias, y esas historias, al final, son las que dan significado a esas profesiones. Piensen en lo que hacemos con una botella de zumo de uva, ¿no? Una botella de zumo de uva que la dejamos envejecer y contamos una historia y le ponemos una etiqueta y hablamos de ella y pensamos, y se convierte en un vino que cuesta 10, 15, 100, 1000 euros. Y que da empleo a muchísima gente, y que no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con las historias que nos contamos, ¿no? Y eso, evidentemente, seguirá existiendo. Pero lo que eso no quita es que no haya una transición muy importante de una cosa a la otra. Piensen, como ejemplo perfecto, en el tema de los taxis y los VTCs, ¿no? En los que los taxistas, como decía Albert Rivera ayer en la presentación de mi libro, un poco algunos están... él imaginaba la analogía de huelga de carteros o de correos contra el email, para prohibir el correo electrónico, ¿no? Huelga de los videoclubs para prohibir Netflix, ¿no? Pues, oiga, el cambio se produce, pero no quiere decir que tengamos que dejar que el cambio se produce sin ayudar a la gente. Es decir, si queremos luchar contra el populismo, no es solo que tengamos que luchar contra los populistas, sino que también tenemos que luchar contra las causas del populismo. Y si las causas del populismo son, en parte, esta ansiedad que siente mucha gente, si las causas del populismo son que hay gente que siente que este futuro no le interesa, y que en este futuro ellos no se ven, y que en este futuro ellos no ven que vayan a tener un papel, tenemos que asegurar que hay un reparto justo y que hay una pieza del futuro para todos en ese futuro. Esa es, al final, la respuesta posible al populismo. Es una respuesta que dice, oye, nosotros no vamos a decir, digamos, como la caricatura del neoliberal, que bueno, que cada palo aguante su vela y que si lo que tú haces deja de existir, pues allá tú. No, nosotros vamos a decir que hay que asegurar que los ciudadanos pueden tener unos ingresos, que hay que asegurar que todos tenemos la formación para tener un empleo. Por ejemplo, es muy curioso, pero digitalizar y aprender a trabajar con inteligencia artificial sin saber programar es algo que se puede hacer muy deprisa. El director general de McKinsey Madrid me contaba que ellos tenían programas para convertir a empleados de banca en personas capaces de trabajar con inteligencia artificial y en la digitalización en semanas, no en años. Es decir, esa formación existe y esa formación se puede dar. Lo que no podemos es seguir con la formación controlada por los sindicatos y las organizaciones empresariales, que solo sirve para seguir empleando a los mismos formadores que saben o no saben nada de lo que hace falta en el futuro. Entonces, de lo que se trata, por tanto, es de asegurar
que las personas sienten que ese futuro a ellos les interesa. Yo en el libro planteo 3 ejes de acción. Uno que tiene que ver con las emociones. Miren, yo soy, como han comentado, soy formado en la Universidad de Chicago, soy un economista en la Universidad de Chicago, estudié allí el doctorado y he sido profesor hasta alcanzar la cátedra 10 años allí. De economía. He sido lo mismo en la London School of Economics, he montado un departamento y para mí lo máximo es la racionalidad. Y yo la única forma en la que interactúo en discusiones es de forma racional. Es el debate racional lo que entiendo. Pero la realidad es que no estamos jugando en ese terreno ahora mismo. Yo estaba en la London School of Economics en un sótano que habilitamos para los medios el día del referéndum del Brexit. Estaban todas las cámaras de televisión de todos los países que querían que un experto comentara sobre lo que iba pasando por la noche y yo creo que estaríamos, pues no sé, 30 o 20 o 30 profesores y postdocs y estudiantes, etc. Yo creo que no había nadie que fuera partidario del Brexit. Yo, sinceramente, creo que en Londres nunca, he vivido 10 años en Londres, nunca he conocido a nadie que fuera partidario del Brexit. Que eso les dice hasta qué punto esto sucede en dos esferas completamente que no interseccionan para nada. La gente con la que yo interactuaba, pues, qué sé yo, profesores de universidad, profesionales liberales, en mi barrio, pues abogados, contables y tal, pues esto les parecía una idea un poco absurda. ¿Cómo funcionó la campaña del Brexit? Apelando precisamente a las emociones. La campaña del Brexit fue, les recomiendo, por cierto, un documental maravilloso, paréntesis, un documental maravilloso en HBO, que se llama Brexit, que explica cómo lo hicieron la campaña, ¿no? Es Benedict Cumberbatch, es el actor. En realidad es un docudrama, es una peli. Y era toda la apelación a las emociones. Era, su vida no va bien. Y su vida, usted siente que no tiene control de su vida, le decían a algunos ingleses. Además con anuncios targeteados en Facebook. Usted puede recuperar el control. Y recuperar el control supone echar a estos europeos que están tomando decisiones ahí en Bruselas, unos burócratas, y usted no sabe lo que hacen. Apelando a esa emoción, esa sensación de pérdida de control de muchas personas que sentían que este futuro que sucedía en Londres a ellos no les llegaba, consiguieron unificar a una mayoría de la población contra todos los sindicatos ingleses, contra la patronal inglesa, contra el Partido Verde, el liberal, el conservador y el laborista. Que los 4 partidos hicieron campaña por el stay, por quedarse, stay. Entonces, lo primero es, tenemos que pensar en las emociones. Por mucho que a muchos de nosotros, y yo aquí soy el mayor culpable, si quieren, a priori no sea el terreno en el que estamos acostumbrados a argumentar. Yo en el libro hablo de un patriotismo, nosotros hablamos del patriotismo constitucional, de un patriotismo que es todo lo contrario que el nacionalismo, que no es soy mejor que tú, estoy contra los franceses, siento que somos superiores a los españoles por esto o por lo otro. No, no somos superiores. Mis hijos viven en Holanda, Holanda es un país maravilloso y no hay nada en lo que seamos superiores a ellos, ni tampoco ellos que sean superiores a nosotros. Son sitios diferentes, con diferentes ventajas y desventajas. El patriotismo es, vamos a hacer un proyecto común, vamos a hacer cosas juntos que sirvan para mejorar la vida de la gente. El patriotismo es, vamos a pensar en un marco de referencia, que es una constitución, que es un Estado de Derecho, que es un terreno de juego en el que todos podemos construir algo juntos. El ejemplo que a mí más me gusta es la Organización Nacional de Trasplantes, que, como saben, Rafael Matesanz, un médico, puso en marcha y que ha llevado a que España sea el lugar mejor del mundo en términos de trasplantes en todos los baremos. Un corazón no es aragonés y no es vasco y no es madrileño, es un corazón. Y la persona que necesita el corazón puede estar en cualquiera de esos sitios. Y la Organización Nacional de Trasplantes funciona de esa manera. Obviamente hay peculiaridades en cada sitio y obviamente tenemos autogobierno porque hay que tenerlo, pero también tenemos un proyecto común. Y no es un proyecto común de levantar banderitas y de hacer números de circo, quiero decir. Es un proyecto de pensar en construir cosas juntos que sean mejores, en cosas en las que vamos a colaborar y vamos a estar mejor juntos
que separados. Esas son las emociones que tenemos que movilizar. Las emociones de futuro, no las emociones de una batalla dinástica de 1713 entre dos dinastías que a estos no se les había ocurrido, ni a los Borbones ni a los Austrias, nada de lo que estamos hablando nosotros ahora. Segundo, un esfuerzo serio por incrementar la eficacia y nuestra capacidad de control de los acontecimientos, la eficacia de los gobiernos. Yo aquí estoy hablando del gobierno español, del gobierno europeo, y yo creo que igual para el gobierno vasco, aunque no conozco con tanto detalle. Fíjense, una cosa que está sucediendo es lo que los ingleses llaman no hay alternativa, ¿no? Que es que los gobiernos funcionan a base de decir no hay alternativa, tenemos que recortar esto porque no hay más remedio, tenemos que, bueno, ustedes se fastidian porque así es el mundo, etcétera. La gente tiene la sensación de que los gobiernos ni les dan respuestas ni son capaces de implementar estas respuestas, que al final nadie está en control. Y por eso esta idea inglesa tan exitosa en el Brexit de take back control, ¿no? De recuperar el control. Juan Linz, un sociólogo español en Yale, decía que un gobierno es legítimo cuando es eficaz y es eficiente, cuando es capaz de dar respuestas y además es capaz de implementar estas respuestas, de ponerlas en práctica. Y eso ahora mismo los gobiernos no son capaces de hacer. En el caso del gobierno de España, sinceramente, creo que es evidente en el caso de Cataluña actual. O sea, me parece que la violencia que vemos, el descontrol, la desobediencia a las instituciones, no digo que sea inaceptable, es mucho más allá de inaceptable. La sensación que tiene la gente de que, bueno, aquí se hace lo que a uno le da la gana y aquí no pasa nada, incumpla la ley o no la incumpla. Eso es carne de populismo. Los gobiernos tienen que ser capaces de hacer cumplir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo más importante, lo primero más importante, lo segundo más importante y lo tercero más importante. Porque si no, somos animales, que es lo que somos las personas, como los demás animales que hay en el reino animal al que pertenecemos. Y tercero, políticas económicas diferentes. Políticas económicas diferentes que tienen que ver, como decía Luis, con un estado de bienestar fuerte. Yo creo que, contrariamente a lo que se suele decir habitualmente, no hay una dicotomía entre estado de bienestar y mercado. Si pensamos empíricamente en cuáles son los mercados más abiertos y que mejor funcionan, que son las economías del norte de Europa, también tienen los estados de bienestar más desarrollados. ¿Por qué? Porque un estado de bienestar desarrollado permite que el dinamismo de la economía de mercado no rompa la vida de la gente. Bueno, suben las cosas, bajan, tu profesión va bien, va mal, pero no te preocupes, aquí hay una red de seguridad. Pero también va en la dirección contraria. Necesitamos una economía de mercado dinámica para poder permitirnos ese estado de bienestar. Las dos cosas son no solo complementarias, sino que se necesitan de una manera muy, muy íntima. También tenemos que replantearnos algo muy importante, que es las políticas del lugar. Fíjense, una cosa que un liberal hace 20 años hubiera dicho es, bueno, si una ciudad va bien y otra ciudad va mal, pues que la gente de la ciudad que va mal se mude a la ciudad que va bien. Es decir, no había una conciencia de que los lugares importan. Ahora sabemos que el cambio tecnológico afecta de forma muy diferencial a los lugares, que las metrópolis son el sitio donde el talento quiere juntarse. Las metrópolis son el sitio donde la gente quiere vivir, que tiene conocimiento, porque el conocimiento se intercambia aquí. Nos parecía que cuando viniera la Internet podíamos vivir en un pueblecito de las montañas del interior de Euskadi y que ahí podíamos hacer nuestro libro y no hablar con nadie, etc. Y resulta que es lo contrario. Cuanto más avanzada la tecnología, más se apiña la gente. Y eso quiere decir que hay muchos sitios en los que se están quedando detrás. Pierden la industria, que era la razón de ser de los núcleos urbanos pequeños o medianos, pierden la agricultura, que cada vez tiene menos razón de ser en términos de población, porque hay mucha productividad gracias a las máquinas, etcétera, no se necesita tanto mano de obra y todos esos núcleos pierden su razón de ser. Creo que es muy importante que nos replanteamos la forma de pensar antigua y que pensemos en políticas que permitan que esos sitios no se queden detrás. Y en el libro planteo varias de estas formas de hacerlo. Finalmente, me gustaría cerrar con Europa. Europa tiene que ser la solución. Y Europa es lo que une a todos estos populismos. Todos estos nacionalpopulismos dicen Europa son los burócratas, son los comerciantes que
toman las decisiones desde muy lejos. Europa es el enemigo, en cierto modo. Creo que tenemos que hacer una cierta autocrítica. Europa ha cometido errores graves. Europa ha dado 2 pasos de gigante con Schengen, con el euro, durante ese periodo de euforia de los años 90, sin poner las instituciones, sin tomar las decisiones que hacían falta para que esas 2 decisiones fueran exitosas, para que esas 2 uniones funcionaran. En el caso de Schengen, estamos hablando de políticas de asilo, políticas de inmigración, políticas de frontera comunes, porque claro, si un país no tiene frontera conmigo y su política de asilo es totalmente diferente, al final yo voy a terminar compartiendo las decisiones de ese país. Lo mismo con el euro. Cuando se produce el euro, los países pierden la autonomía monetaria, sí, hay un banco central, pero también bancaria y también fiscal. No se puede hacer un rescate bancario si uno no tiene su propia moneda, como vimos en la noche famosa del Popular, aquel miércoles o jueves, en el que realmente a las 7:30 de la mañana, cuando se produce la decisión de Santander de quedarse con el Popular, no había plan B. Ni había Fondo de Garantía de Depósitos en Madrid, ni había Fondo de Garantía de Depósitos en Frankfurt, ni había otra solución que haber puesto a la Ertzaintza y a la Guardia Civil en la puerta de las sucursales cuando la gente pidiera sacar su dinero. Es decir, no hay capacidad de tomar esas decisiones con respecto a los bancos si no existe un banco central autónomo. Pero claro, tampoco hay una capacidad a nivel europeo. Eso no puede ser. Los europeos vieron aquel episodio, por cierto, como un gran éxito, porque se resolvió por el mercado, pero realmente no sé si es un éxito cuando estás a media hora de un gran problema. Lo mismo con la política fiscal. Claro, se ha perdido política fiscal, se han creado autonomía fiscal, se han creado unas instituciones sin ninguna legitimidad democrática. El Eurogrupo no existe ningún tratado, no hay intervención del Parlamento en las decisiones del Eurogrupo y es el órgano ahora mismo más poderoso en muchas dimensiones. Entonces, Europa en esas 2 áreas necesita avanzar y ahí los populistas tienen una diana que les hemos puesto nosotros bien facilita. Y es real y es cierto que es difícil conseguir que Europa actúe de una forma unificada, pero yo creo que todos aquí, no lo sé, ustedes me dirán en las preguntas, estaremos de acuerdo en que Europa no puede seguir donde está. O sea, en estas 2 áreas tenemos que dar respuestas a estos problemas antes de que estos problemas nos liquiden la Unión, ¿no? Y Europa es que es más necesaria que nunca, porque fíjense China, Estados Unidos, la geopolítica, la inteligencia artificial. Fíjense en el tema de las plataformas. Hay básicamente 2 plataformas. Todos hablamos de las plataformas, pero hay básicamente 2. Que son Google, que tiene YouTube, y son Facebook, que tiene Instagram y WhatsApp. Estas 2 plataformas controlan 90-95% de la publicidad online. Controlan lo que vemos, lo que hacemos en redes todos los días. Si ustedes ahora buscan estas plataformas, si ustedes buscan en YouTube, si ustedes deben vacunar a sus hijos, descubrirán que los primeros 5 vídeos que les aparecen son de antivacunas. Son vídeos anticientíficos en los que dirán que las vacunas les envenenan, vete a saber qué. Si buscan qué es la Reserva Federal, los primeros vídeos serán vídeos explicando cómo la Reserva Federal es una conspiración de unos para extraer el dinero de los pobres. Bueno, unos vídeos surrealistas, ¿no? Ya saben que hay un grupos muy importantes en redes de personas que creen que es una falacia que la Tierra sea redonda y que creen en la Tierra plana, ¿no? Y hay vídeos que explican cómo todo es un engaño, etcétera. También es un engaño que los Estados Unidos fueran a la Luna, todo es un decorado, etcétera, etcétera. No les aburro con conspiraciones, que hay muchas. Esas 2 plataformas son monopolísticas y cuando alguien es un monopolio tiene la obligación de cumplir ciertas reglas. Los algoritmos que ahora mismo usan no son beneficiosos para la democracia, no son beneficiosos para el progreso de la verdad y Europa es la única que es capaz de intervenir y de asegurar que eso no sigue siendo así. En definitiva, hay que luchar contra el populismo, sí, pero hay que luchar contra las causas del populismo. Esto lo podemos hacer en España, lo tenemos que hacer en Europa y creo que si no lo hacemos, de verdad que podemos perder todo el progreso que hemos alcanzado en estas décadas. Y yo sé que a muchas generaciones, a muchos ciudadanos, cuando hablan del régimen del
del 78, los de Podemos, por ejemplo, pues hablan como, bueno, en un mundo en el que lo que hemos alcanzado es fácil y cualquiera lo tiene, ¿no? Muchos que estamos aquí sabemos lo difícil que ha sido y lo mucho que ha logrado Europa. Recuerden que Europa nunca en su historia ha tenido 70 años de paz como hemos tenido ahora. Es muy fácil decir, bueno, la paz se da por hecha. No, la paz no se puede dar por hecha. Y España, pues no les puedo contar la historia que hemos tenido porque la saben perfectamente. Así que hay que trabajar contra este ascenso del nacionalpopulismo y hay que trabajar para eliminar sus causas también. Gracias. ¿Prefieren que me siente para las preguntas? Sí. Vamos con las preguntas para Luis Garitano, que bueno, tienen un nexo común, por un lado muy vinculadas al mundialismo, hay algunas sobre el procés, y luego también sobre el concierto, cupo, también hay alguna relativa a Ciudadanos Euskadi, que trasladaremos a Luis Gordillo. Vamos a comenzar por una pregunta quizá la más global, se la hace Félix, de la Asociación Federalista. Usted es neoliberal, dice. ¿Podría explicar su opinión respecto al mundialismo? ¿Es imprescindible o una nueva ideología? A ver, voy a empezar por desbrozar el terreno de marcos extraños. No soy neoliberal. De hecho, que yo sepa, yo no he conocido nunca a nadie que se declare neoliberal. Yo creo que es una palabra que solo se usa como insulto. Yo soy liberal y si con neoliberal quieren decir que soy alguien que cree que cada palo aguante su vela y el que no pueda que se aguante, no es eso para nada en lo que creo. Como les he explicado, creo que el estado de bienestar y el mercado son absolutamente no solo compatibles, sino necesarios ambos. Esto del mundialismo como ideología. A ver, los países han interactuado desde que existen las personas. Lo que pasa es que la interacción entre países antes pues consistía en que uno cogía una cachiporra y le quitaba del país de al lado lo que tenía. Llámenlo los Homo habilis desde hace 800.000 años que se han tirado, nos hemos tirado 790 de esos 800.000 años dándonos con la cachiporra. Y luego ha venido la historia que ya dura desde el Neolítico pues 10.000 y hemos aprendido a cooperar, pero hemos aprendido a cooperar a base de darnos de bofetadas cara a nada, ¿no? Entonces, el que ahora, en vez de darnos con armas, nos sentemos en una mesa de negociación, la gente lo ve como algo distante, pero nos sentemos en una mesa de negociación y tratemos de llegar a acuerdos, me parece un avance, vamos, gigante. Y tildarlo de mundialismo ideológico y tal, me parece, sinceramente, demencial, con todo respeto. Como precandidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, de ser elegido, ¿cuál cree que es el principal reto a abordar en el seno de la Unión? Creo que lo he apuntado. Creo que hay dos retos que los 5 años que vienen van a ser los retos principales. Terminar la construcción del euro. Aquí falta un presupuesto común para la zona euro. Si necesitamos tener una política anticíclica, una estabilización económica, cuando tenemos una crisis, es necesario que haya un presupuesto común. Fíjense, cuando España tuvo su punta de desempleo, estábamos gastando 30.000 millones en seguro de desempleo, 3% del PIB. Claro, un país que se tiene que comer esto solo es un país que va a entrar en déficit y que va a tener problemas de deuda. Cuando Arizona tiene una crisis bancaria, la Reserva Federal cubre los fondos de los bancos, la Federal Deposit Insurance Corporation, el seguro de depósitos federal, y el seguro de desempleo federal paga por el desempleo de Arizona. Con lo cual, ni los bancos de Arizona se hunden, ni el Estado de Arizona tiene que rescatar a los bancos de Arizona hundiéndose también, ni el presupuesto de Arizona sufre por rescatar el desempleo de las personas de Arizona. Aquí esas tres cosas no pasan, porque el seguro de depósitos es nacional de momento, hay proyectos en Europa que de momento no avanzan mucho o nada, y porque el seguro de desempleo también es nacional. Entonces, necesitamos que esa construcción se concluya. Segundo, como decía, el problema de migración. El problema de migración, fíjense, Europa, como les comentaba antes, un poquito de pasada,
Europa funciona muy bien, este método. Europa es método burocrático. Vamos a resolver problemas muy complicados dejándolos a unos burócratas que lo hagan en una habitación y no nos enteramos de nada. ¿Cuántas naranjas? Acuérdense las peleas que tenía España en los años, los que hayan vivido aquello, en los años 80, por las cuotas de las naranjas, los camiones de naranjas que pasaban en la frontera francesa, la pesca, etc. Todo aquello entre países se politiza, se complica y tal. Ahora se hace una habitación, unos burócratas se sientan, negocian y aquello se resuelve. Para todas estas disputas de estándares, de cuotas comerciales y tal, pues funciona muy bien el método. Pero claro, cuando la Comisión le dice a Hungría, oiga, con este mismo método de antes, le toca a usted coger 30.000 refugiados. Claro, ahora ya no estamos hablando de cosas técnicas, estamos hablando del núcleo de la soberanía nacional. Hungría dice, oye, yo cogeré refugiados si a mí me apetece. No, la Comisión le dice, usted tiene que tomar esos refugiados de la misma manera que cuando le decimos una cuota pesquera. No, la cuota pesquera ya veremos, pero refugiados es mi problema. Es decir, la emigración toca en el núcleo de lo que sí afecta a los ciudadanos. ¿Quién vive en su país? ¿Y por qué estos viven en su país? ¿Lo he votado yo o me lo ha dicho un burócrata de Bruselas? Hombre, si el burócrata de Bruselas me dice que la banana, en vez de un poco torcida, tiene que ser más recta, pues no voy a discutir. Pues eso será bananas y lo otro serán plátanos, lo que sea, me da igual. Pero si el burócrata de Bruselas me dice que tengo que aceptar a los sirios, ahí ya me enfado. Entonces, ahí Europa ha dado un paso enorme sin red, sin darse cuenta de que aquí estamos cambiando, como con el euro, estamos entrando en el núcleo de la soberanía nacional y que vamos a tener que actuar de una manera muy diferente. Yo en el libro hablo de clubs, hablo de... por cierto, aprovecho para hacer la venta. El contraataque liberal lo presentaré en Deusto dentro de un ratito. En el libro hablo de clubs. De clubs que quiere decir que los países que quieran avanzar en una dirección avancen de una forma seria y con compromiso. No son círculos concéntricos, como se decía antes, la Europa a muchas velocidades, los que van muy arriba y los que van menos, porque realmente habrá países que quieran entrar en política exterior y de seguridad común, y habrá países que quieran entrar en el núcleo de Schengen, y habrá países que quieran estar en el euro, y habrá países que quieran estar en algún otro, y habrá estos círculos diferentes, no concéntricos, que trabajen con un tratado en una dirección mucho más profunda, compartiendo el Parlamento y la Comisión, como se hace ahora con el euro. José Luis Neiro le pregunta sobre la situación en Cataluña. En un momento en el que se espera que se moderen las emociones, que se está a la espera de que se moderen las emociones para seguir avanzando, ¿qué soluciones concretas propone para manejar adecuadamente el mal llamado procés de Cataluña? Yo creo que la cosa ha llegado muy demasiado lejos. Ustedes pueden ver lo que yo he escrito en prensa en los años, a principios de esta década, que siempre ha sido, bueno, vamos a buscar, vamos a resolver, vamos a incluso ceder. Y yo veo eso como algo que hay que hacer en un contexto de lealtad institucional. Si yo sé que usted va a cumplir su parte del acuerdo, yo estoy el primero que quiero conseguir siempre acuerdos. Aquí estamos en una situación en la que ya hemos aprendido, y seríamos tontos si no nos diéramos cuenta, que hay una parte en este acuerdo, por lo menos una parte de una parte, que no quiere cumplir lo que se ha prometido, que no va a ser leal, que va a usar cualquier cosa que sea una cesión como un aquí del que van a construir nuevos pasos y nuevas demandas. A mí eso me parece inaceptable. Tiene que haber, o sea, esta idea de estamos jugando como mínimo al empate, si no nos sale, hacemos un órdago, si no nos sale, nos quedamos como estamos, y si nos sale, pues mejor. Y así vamos siempre adelante. Para mí, eso se ha terminado. O sea, si yo tengo algo que ver con esas decisiones, eso se ha terminado del todo. O sea, quiero decir, no vamos a seguir por ese camino. Entonces, lo primero que hay que hacer en Cataluña es restaurar el imperio de la ley. Así de fácil y así de sencillo, y es lo más importante del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que las sentencias se cumplan y que las personas cumplan sus obligaciones y que la violencia se termine, etc. Luego vamos a hablar. Primero vamos a restaurar el imperio de la ley. Hay varias preguntas relativas al concierto económico vasco y al cupo. Yo creo que le voy a pasar la pelota a Luis. Una de las personas que nos acompaña le pide, por favor, que aclare cuál es la postura de Ciudadanos sobre el concierto económico. Le dice, ¿es incompatible con el patriotismo que defienden? ¿Desea que desaparezca el concierto? Mi posición, y voy a dejar que Luis también matice, es que mientras exista el concierto de cupo y mientras esté
la legislación actual, la Constitución actual y todo como está, tiene que calcularse bien. Tiene que calcularse el cupo de forma transparente, tiene que calcularse de forma que refleje las verdaderas costes económicos de las funciones que cumple el Estado. En este momento, por ejemplo, el déficit de pensiones de la Seguridad Social se va a pagar con cargo a deuda pública y esa deuda pública, ese déficit, no entra en el cálculo del cupo, con lo cual las subidas de pensiones del País Vasco las van a pagar todos menos los vascos. Yo no creo que eso sea lo que nadie en el País Vasco quiere. Quiero decir, me parece un poco, claro, como yo no contribuyo al déficit más allá de lo que he calculado y esto no entra en el cálculo, pues entonces yo no contribuyo a que yo pueda subir las pensiones, pero luego lo que sea de coste adicional el déficit no lo pago. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión de lealtad también. Y yo creo que, como siempre cuando se habla de las gallinas de los huevos de oro, ¿no?, y de matarlas, ¿no?, yo creo que es esencial que los partidos vascos, cuando negocien estas cosas, tengan ellos mismos la lealtad institucional de hacer el cálculo, de hacerlo público y no ir a ver cuántas pelas consigo arrancar. Porque cuando hay un matrimonio y la mujer o el marido están a eso, en un momento dado, la mujer o el marido, la otra parte va a decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, la lealtad es una cosa, y la confianza, y el construir una relación de confianza es una cosa esencial en cualquier relación. Y eso requiere transparencia, requiere que el cálculo sea creíble, que todos los españoles sepamos cómo se ha hecho y estemos tranquilos, porque digamos, mira, aquí están los costes y aquí está la contribución, y todos digamos, anda, pues qué bien. Es un cálculo diferente, pero se ha hecho bien. Eso me parece el requisito mínimo. No sé si quieres añadir, Luis. Un poco más. Como saben todos ustedes, el concierto es un sistema por el cual se produce una distribución de los recursos económicos que se recaudan vía impuestos y, por tanto, ahí lo que se hace es, se aporta, se ingresa una cantidad, como saben ustedes, de la recaudación a lo que es la Administración Central, en concepto de cupo, en Navarra se llama aportación, como bien saben, y es por las competencias, el peso que ejerce el Estado en la comunidad autónoma, el peso que tiene la comunidad autónoma del País Vasco económico-poblacional, es otra cosa que hay también que discutir en el resto del país y demás, ¿no? Lo que nosotros defendemos es, mire, el concierto está en la Constitución, como ha dicho Luis, el concierto se respeta, está en la Constitución. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que el cálculo del cupo tiene que ser transparente. El cupo se tiene que calcular, no se tiene que negociar. Tiene que ser una cosa transparente, como ha dicho Luis, y lo vemos, y se acabó. Es la única manera de que el sistema a largo plazo sea también sostenible. Luego un tema que no se habla, que es internamente, y de la ley de aportaciones que me dicen. La ley de aportaciones, es decir, cada diputación, cada territorio histórico, ¿qué parte aporta, ¿no?, del conjunto de lo que es el país, que es otro tema del que tampoco se habla. Nosotros lo que defendemos sobre todo es la transparencia. Como ha dicho Luis, para hacer políticas públicas lo que se necesitan son datos. Es una política inteligente, datos. No apelar a las emociones, sino apelar a los datos. Recopilemos los datos y seamos justos en todos los sentidos. Gracias. Aunque ya quizá le haya respondido en parte, le trasladan una cuestión más clave, de elección en este caso. ¿Qué es exactamente lo que no le gusta, el concierto económico o el método de cálculo del cupo? Yo, personalmente, preferiría un país que tuviera el sistema, o sea, es mi preferencia personal, igual. Ahora, esto está en la Constitución y eso no lo vamos a cambiar, no vamos a cambiar la Constitución para cambiar eso. Lo que realmente creo que es problemático en el resto de España es cómo se calcula. Y Marcelino Gorbeña le traslada, si el concierto está en la Constitución, al hilo de lo que comenta, ¿por qué lo simplifican con la palabra cuponazo? Euskadi es solidaria y aporta más de lo que le corresponde, le añade. Eso, primero, si eso es así, vamos a verlo, vamos a hacer los números. Primero. Segundo, las personas que lo han calculado, hay un estudio de Ángel de la Fuente y de FEDEA, haciéndolo con mucho cuidado, dicen que eso no es así, que de hecho el flujo es en la dirección contraria. Pero, de nuevo, vamos a ver las cuentas y vamos a hacerlo de forma transparente. Y sería una solución, es otra cuestión que le trasladan, ¿sería una solución para los problemas de territorialidad de España que cada comunidad autónoma firmase un concierto económico tipo similar al vasco o al navarro?
Yo creo que si tuviéramos que hacer eso, España tendría que pedir prestado a Marte o a alguna parte de fuera, porque no sumaría de ninguna manera. No sería válida un Estado con no 17 sumaría, conciertos. si se hiciera este mismo sistema entre todas las regiones, no sumaría, o sea, que tendríamos un déficit con nosotros mismos. Vamos a cambiar de asunto. Le preguntan por Vox. ¿Es partidario de aislar a Vox mediante lo que se conoce como un cordón sanitario? No sé si esas palabras me convencen. Yo lo que diría es que Vox representa lo contrario de lo que yo estoy defendiendo aquí, lo que estoy defendiendo en este libro, de lo que Ciudadanos defiende. Representa el nacionalismo, representa el antieuropeísmo. Les invito a ver los tuits que han estado poniendo últimamente sobre los burócratas de Bruselas y eso del globalismo y esas cosas, que verdaderamente lo podría haber escrito Salvini, lo podría haber escrito Trump, y seguramente lo haya escrito Trump, quiero decir, lo haya escrito Steve Bannon. Como saben, Steve Bannon, el asesor de campaña de Trump, ha puesto una oficina en Rue de la Loi, en Bruselas. Tiene, me parece que, siete personas trabajando a tiempo completo para las campañas europeas y está coordinando estas campañas de todos estos grupos para destruir la Unión Europea desde dentro. Eso me parece que es un riesgo enorme para Europa y para nuestro futuro, y creo que tenemos que luchar contra ello. Usted mantiene que con el PSOE de Pedro Sánchez, Ciudadanos no tiene nada que pactar. ¿Es partidario de no llevar a cabo ninguna alianza con este PSOE tras las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo? Yo creo que el problema es Pedro Sánchez post-mayo, digamos. O sea, nosotros creo que hay un PSOE. Les invito a ver la entrevista con Alfonso Guerra del domingo en El Mundo, Lucía Méndez, que es una entrevista excepcional. Y Alfonso Guerra habla con mucha claridad, como suele hablar él, y dice que verdaderamente esto que llaman el nuevo PSOE no es un nuevo PSOE, es otro PSOE, es un partido diferente. Yo creo que si escuchan lo que decía Ábalos, por ejemplo, exactamente hace un año, en enero del año pasado, sobre gobernar con partidos que quieren romper España, pues creo que estamos totalmente de acuerdo con ello. Yo les invito a que hagan un experimento mental. Si a un partido le interesa que las cosas vayan mejor, no es malo pactar con ellos. Si un partido, como ahora los que está pactando Pedro Sánchez, le interesa que todo vaya cuanto peor mejor, como está pasando con el separatismo catalán, que lo único que quiere es demostrar que España es un país fascista y oscurantista y franquista y todas las cosas que se les van ocurriendo, entonces no se debe pactar con ellos, porque su interés es el contrario que el de los españoles. Su interés es que las cosas vayan mal, su interés es que España se rompe, su interés es demostrar que España fracasa. En ese sentido, lo que ha hecho Pedro Sánchez le descarta ahora mismo como socio. Dos preguntas más, en este caso relativas a Ciudadanos en Euskadi, listas electorales, elecciones del próximo mes de mayo, con lo cual abrimos también, en este caso, el micrófono y la palabra a Luis Gordillo, como portavoz autonómico de Ciudadanos Euskadi. ¿Qué perspectivas tiene Ciudadanos en Euskadi de cara a las próximas elecciones? ¿Presentarán listas a las 3 juntas generales, también ayuntamientos? Bueno, nosotros tenemos buenas perspectivas. Nuestra idea es ir explicando nuestro proyecto, que es un proyecto liberal. Aquí está Luis hoy con nosotros explicándolo, también para Euskadi. Nosotros somos un partido nacional que nos vamos extendiendo poco a poco, y las próximas elecciones, que son forales, locales, forales y europeas, pues nos presentaremos, evidente, a las 3 capitales vascas, a las 3 diputaciones forales, y luego también a una serie de ayuntamientos donde tengamos también listas competitivas. Nuestra idea es precisamente eso, dar una opción útil, una opción liberal a la ciudadanía. Lo que sí está claro es que todos los ciudadanos del País Vasco van a poder meter la papeleta naranja en las elecciones del 26 de mayo. Hay listas ya elaboradas, hay candidatos, candidatas. Estamos trabajando en ello. Nosotros somos un partido liberal y ocupado, estamos trabajando en muchas cosas y, como bien ha dicho Luis, ahora estamos también con el tema de las europeas. Hemos tenido las andaluzas, ahora las europeas, y vamos, y el partido entero se estará movilizando para todo el asunto de las locales, ¿no? Y de las veas. También le preguntan qué resultado sería satisfactorio para ustedes en esas elecciones aquí en Euskadi. Hombre, para nosotros un resultado siempre satisfactorio es hacer llegar nuestro mensaje, que de verdad, que lo hagamos llegar realmente a la población y sin distorsiones. Y yo creo que a partir de ahí la población poco a poco también, cada vez que abrimos las urnas salen más papeletas naranjas, y de verdad que nosotros tenemos confianza en entrar en las instituciones.
Muy bien, estamos llegando ya a las 10 de la mañana, no hay más preguntas, con lo cual vamos concluyendo este foro de debate y reflexión. El patrocinador de este desayuno, BBK, como siempre, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Gorka Martínez, que es director de la Fundación BBK. Gorka, cuando quieras. En primer lugar, gracias a Luis Gordillo y a Luis Garicano por exponer su punto de vista sobre esta situación tan complicada en la que vivimos ahora. Este efectivamente es un foro de reflexión y de debate. Siempre viene bien tener ideas que nos aporten nuevas vías para pensar y para reflexionar. Y yo creo que Luis Garicano no ha sido parco en palabras y en ideas. Y desde luego nos has puesto cosas que realmente nos van a hacer salir de aquí con cosas nuevas en la cabeza y que les seguiremos dando vueltas. Y a todos ustedes, pues como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado en este desayuno y esperamos verles aquí en la próxima ocasión. Muchas gracias. Les recuerdo, quería decir que el próximo 11 de febrero la invitada en este foro será la ministra de Educación y también portavoz del Gobierno Central, Isabel Cela. Hasta entonces, están invitados.